para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 15. El camino de los transgresores es duro. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Los exaltados son humillados. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 15, nos decía: el camino de los transgresores es duro. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 783. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico, que el camino de la transgresión es duro. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados oyentes, tengan ustedes feliz sábado. Vamos a estudiar la lección de esta semana y en particular el día domingo, cuyo título es Cómodo en el camino ancho. La pregunta nos dice: traza el curso que llevó a David a extraviarse. Leemos en 2 de Samuel 11, 1 al 4, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel a destruir a los hijos de Amón, y estos sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que, levantándose de su cama a la hora de la tarde, vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y mandó a preguntar quién era. Y le dijeron: esta es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y se acostó con ella. Entonces, para poner un poquito estos acontecimientos en contexto, recordemos que la semana pasada estudiamos que David y su ejército, con la ayuda de Dios, habían vencido a la confederación de sirios y amonitas. Los sirios habían sufrido una derrota aplastante, pero los amonitas todavía conservaban su poderío. Cuando Joab y Abisai, su hermano, atacaron su campamento, solamente se habían refugiado detrás de sus murallas. Sin embargo, en esta oportunidad, Joab sitió a Rabá. Puesto que los sirios ya habían sometidos, era cuestión de tiempo para que los amonitas también lo fueran, y por eso David no consideró esencial dirigir él mismo la lucha y dejó a Joab la conducción de esta guerra. Mientras Joab realizaba el sitio de Rabá, David estaba en Jerusalén. Había llegado al pináculo de su poder, había sometido a sus enemigos, Dios le había dado la victoria, y rodeado por los frutos de dichas victorias, recibiendo homenaje, recibiendo aclamación tanto de su pueblo como de las naciones circunvecinas, y con dinero, ¿verdad?, que afluía de todas las naciones que había hecho tributarias, David estaba tranquilo, cómodo, como nos dice el título del domingo. Esta grandeza por la cual estaba atravesando lo expuso a un grave peligro. Sabemos que Satanás no había podido inducir a David a pecar durante los años que había sido fugitivo. Sin embargo, en esta época de holgura, esta tentación que se le presentó le causó una humillación y una desgracia muy grandes. David lamentablemente olvidó que había un enemigo mayor que los hombres, y sintiéndose fuerte y seguro, embriagado por la prosperidad y por el éxito, se debilitó espiritualmente, al punto que se rindió a una tentación que fue justamente de la índole moral.
Quizá David se levantaba de su siesta en esa oportunidad, como nos dicen los versículos. Su palacio estaba seguramente más alto que las casas de sus vecinos, lo cual le permitía ver sus patios, y allí pudo ver a esta mujer. Otro detalle interesante que surge también aquí es que David averigua quién es esta mujer. Es decir, que él comete este pecado completamente consciente de que la mujer que estaba tomando tenía un esposo, ¿verdad? Que era Urías Eteo, el cual era uno de sus más fieles servidores. Lamentablemente vemos aquí que Urías era justamente, nos dice que era Eteo, era uno de los oficiales más nobles de David y era extranjero, un extranjero que se había relacionado con el verdadero Dios. La nota nos confirma justamente lo que veníamos comentando. Existieron previamente condiciones predisponentes para la caída de David, y estas condiciones predisponentes fueron el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí, como nos dice el primer párrafo. También el segundo párrafo nos dice que David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. También el vínculo con las demás naciones paganas nos dice la nota que había tenido su influencia sobre David. Según las costumbres de los soberanos orientales, muchos crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey, y todo esto tendía a minorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Por otro lado, otra costumbre pagana que se había entrometido en la vida de David era justamente la poligamia. Dios no sancionó la poligamia en ningún caso, va contra su voluntad porque sabía que destruiría la felicidad del hombre y del hogar. Y lo vemos en muchos otros ejemplos bíblicos. Entonces David se había acostumbrado a la poligamia. Si nosotros leemos para esta altura, él ya tenía muchas mujeres. Por lo tanto, todas estas cosas fueron propiciando entonces la caída de David. ¿Cómo se nos advierte a nosotros, especialmente contra este pecado? Dice la segunda parte de la nota. Y allí leemos en Hebreos 13:4, honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Recordemos, a tono con lo que comentábamos en referencia a la poligamia, que la institución del matrimonio en el origen, ¿verdad?, en el Edén, fue ordenada por Dios para ser una bendición para los seres humanos, y era únicamente entre un hombre y una mujer. Cuando se lleva a cabo este matrimonio según el propósito del Creador, el resultado es beneficioso, ¿verdad? Pero esta institución, ¿sí?, se ha pervertido y pierde, por lo tanto, esa cualidad de honroso que menciona el versículo de Hebreos. Dios nos advierte así contra toda inmoralidad que pueda dañar o deshonrar esta institución sagrada que Dios estableció en los orígenes. Y recordemos, apreciados hermanos, que mientras luego de una tormenta una pequeña flor, la pequeña hierba, permanecen intactas, esa misma tormenta puede derribar un árbol grande, extremadamente fuerte. Esto fue lo que aconteció con David. Por lo tanto, cuando nos encontramos en la cima, en el pináculo, cuando creemos que estamos seguros, es cuando corremos mayor peligro. Por eso, tomemos por costumbre y por hábito aprender a depender de Dios sin importar las circunstancias, y más aún cuando nos encontremos en posiciones de liderazgo, de responsabilidad. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Es mi deseo y oración. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 2, perteneciente al día lunes 8 de marzo, cuyo subtítulo es Un rumbo descendente. La pregunta A nos dice, ¿cómo explica Jesús lo que hace a una persona vulnerable al pecado? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto. Y lo importante es aquí, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, lo que hace a una persona vulnerable al pecado es estar lejos de Cristo. Todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo, la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Patriarcas y Profetas, páginas 775 y 776. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del Espíritu, vida y paz. Somos seres carnales, no somos seres espirituales. No tenemos la naturaleza de Adán que tuvo en un principio, sino la naturaleza caída. Y gracias a contemplar a Jesús como sacrificio expiatorio, podemos caminar junto al Espíritu Santo y contemplar y poco a poco enderezar nuestro carácter caído. Pero no somos espirituales. Sin Cristo no podemos ser espirituales porque naturalmente somos carnales. Entonces simplemente es alejarnos de Dios. Con un poquito que dejemos de ver a Jesús, ya estamos completamente vulnerables al ataque de Satanás. La pregunta B nos dice, ¿qué complicó la situación de David? Segunda de Samuel 11:5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, yo estoy embarazada. Betsabé quedó embarazada de David. Explica por qué Dios no pudo prosperar el intento de David de encubrir su pecado. Entonces le avisaron a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la faz del campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidió, y le hizo comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 10 al 13. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba, la deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. Patriarcas y Profetas, página 777. La pregunta se nos dice, ¿cómo se sintió David cuando fue inducido a añadir pecado al pecado? ¿Y cómo se sintió Dios al respecto? Continuando con el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 11, los versículos 14 en adelante, nos dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes.
Y saliendo luego de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. No había sino una manera de escapar para David, y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, páginas 777. David se había excusado de su propio curso pecaminoso para sí mismo, hasta que sus caminos parecían aceptables a sus propios ojos. Un paso en falso había preparado el camino para otro. Cuando David se alejó de Dios y manchó su carácter virtuoso con sus crímenes, ya no era un hombre según el corazón de Dios. Regalos espirituales, tomo 4a, páginas 86 y 87. David, quien era sensible al Espíritu de Dios, David que buscaba siempre hacer la voluntad de Dios, el que no permitiría jamás la idolatría en su pueblo, cedió a la tentación y un paso errado llevó a otro y cada vez se cegó más. Quedó completamente expuesto a las influencias de Satanás y lamentablemente desencadenó un asesinato. Sus manos fueron manchadas de sangre. Qué triste es esta situación en la que David estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en la misma situación? Pues el pecado no viene, como estábamos leyendo en preguntas anteriores, como de asombro, de a poco, porque es nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, la que se siente atraída hacia la tentación. Si no estamos sujetos a Jesús todos los días, si no buscamos la fuerza que Él nos ofrece, si rehusamos todo esto que con amor nos entrega, entonces quedamos expuestos a Satanás y que éste nos influya como quiera. Esto es muy importante, hermanos, para meditar. Oremos y en todo lo posible busquemos a Jesús para que Él pueda reinar y obrar en nosotros. Que tengan un feliz sábado, hermanos, y sigamos estudiando estas lecciones. Amén. Buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado. Disfrutemos de este día que el Señor nos da para nuestro bien. Hoy estudiaremos, día martes, una severa reprensión como título. ¿Qué mensaje envió Dios mediante el profeta Natán? Hermanos, nosotros hemos leído muchas veces esta historia. Ahora nos toca leerla. Y yo les pido que ustedes me acompañen con sus Biblias desde su casa. Leamos todos juntos, que esto nos ayuda muchísimo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno,
Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué cosa triste. David, que Dios le había dado todo, ahora se había dejado llevar por el pecado y estaba cometiendo terrible delito. Pero fíjense ustedes, hermanos, qué cosa interesante. Cuando nosotros leemos en su misericordia, habrán leído ustedes en los Salmos que dice después de la oración, porque para siempre es su misericordia. Nosotros pensamos realmente que Dios es tan misericordioso. Hemos comprobado eso. Hemos probado realmente a Dios. Dice la nota en Patriarcas y Profetas. En su misericordia Dios no dejó a David abandonado para que fuese atraído a la ruina total por los premios engañosos del pecado. David se había apartado de Dios y ahora estaba haciendo todo conforme a su voluntad. Pero también por causa de Israel era necesario que Dios interviniera. Hermanos, pensemos en esto. Dios siempre tuvo un pueblo en la tierra. Adán y Eva eran el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Con el transcurso del tiempo se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé. Y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios y echaba oprobio sobre su nombre. Claro, ¿qué pensarían todos después? ¿Cómo un hombre que había sido bendecido por Dios ahora era un asesino? Y Dios permitía eso. Tendía a rebajar las normas de la piedad de Israel. El pueblo que había sido enseñado por Dios ahora estaba faltando y estaba considerando a su rey, que era el culpable sobre todo, y a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba en la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios. Cosa terrible, y Dios le dijo, tú eres aquel hombre. Mediante Natán vino y le dijo eso. Una severa reprensión. Relata la respuesta de David y la inmediata misericordia de Dios, que dice el versículo 13. Dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Cuando nosotros leemos esto y hablamos con los escépticos, hablamos con aquellos que están en contra de la ley de Dios y de la Biblia y de cuántas cosas, dicen, pero Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó. ¿Y saben por qué? Porque él se inclinó ante Dios y reconoció su pecado. Entonces, la misericordia de Dios allí fue muy grande. Pero, ¿qué pasa? Las consecuencias. Ahí está la parte que muchos no entienden. Todas esas consecuencias que tuvo que pasar por causa de su pecado. ¿Cuáles serían algunas de las amargas consecuencias del pecado de David? Y vamos a leer los versículos 10 al 12 y el 14. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, nos ponemos a pensar otra vez cuando una hermanita decía, ¿cómo es que Dios castigó a Usa y no castigó a David? Usa sufrió por su pecado, murió. Y aquí se terminó la historia para él. Y David quedó vivo, humillado por su familia, humillado por su pueblo. Tuvo que pagar todas las consecuencias. La espada no se apartó de su casa, no entre los hijos de Israel, en él, en su casa. Y todavía todo aquel honor que él tenía como rey, tuvo que sufrirlo en presencia de todo el pueblo. Las humillaciones más grandes tuvo que pasar por causa de su pecado. Entonces pensamos, ¿acaso David no fue castigado? Sí, sí que fue. De todos modos, ¿cómo diría? No nos aflijamos por todo esto, porque la misma severa reprensión que le dio Dios a David de parte de Natán, es porque Dios lo amaba y quería que él se salvara, quería que él se arrepintiera de sus faltas y que no las cometiera más. David se despierta como de un sueño, siente el peso de su pecado, no busca excusar su conducta o paliar su pecado como lo hizo Saúl, pero con remordimiento y sincera tristeza inclina su cabeza ante el profeta de Dios y reconoce su culpa. Natán le dice a David que por su arrepentimiento y su humilde confesión, Dios perdonará su pecado. Hermanos, Dios se lo estaba diciendo a Natán y Natán se lo estaba transmitiendo a David. Evitará una parte de la inminente calamidad y le perdonará la vida. Sin embargo, debe ser castigado, porque dio una gran ocasión de blasfemar a los enemigos de Dios. Esta ocasión fue aprovechada por los enemigos de Dios desde los días de David hasta la actualidad. Los escépticos han atacado el cristianismo y ridiculizado la Biblia porque Dios les dio motivo. Hermanos, aquí aprendemos algo importante. Esta parte quizá no la sabíamos. David le dio motivo a todo el mundo desde aquella fecha hasta los días de hoy de que blasfemaran el nombre de Dios. Dios demuestra su disgusto por el hecho de que David tenga varias esposas visitándolo con juicios y permitiendo que los males se levanten contra él desde su propia casa. La terrible calamidad que Dios permitió que ocurriera a David, quien por su integridad fue llamado una vez un hombre según el corazón de Dios, es evidencia para las generaciones posteriores de que Dios no justificará a nadie por transgredir sus mandamientos, sino que ciertamente castigará a los culpables, por muy justos y favorecidos por Dios que hayan podido ser alguna vez mientras seguían al Señor con pureza de corazón. Cuando los justos se apartan de su justicia y hacen el mal, su justicia pasada no los salvará de la ira de un Dios justo y santo. Por eso es misericordioso Dios. Por eso nos hace comprender que todas las cosas que están mal, nosotros tenemos que verlas como mal, porque Dios las mira como mal. Él quiere que seamos salvos. Él quiere la santidad. Él quiere que nosotros seamos de corazón, como el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos reprendidos para comprender, para aprender y para poner en práctica. Qué bonita lección, hermanos. Que Dios nos ayude a comprender que Dios nos reprende porque nos ama. Porque nadie que tenga un corazón duro ni un corazón insensible estará en la presencia de Dios. Queremos estar allá, aceptemos la reprensión. Por Jesús. Amén.
Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 10 de marzo estudiaremos la lección que lleva por subtítulo ¿Es necesario un arrepentimiento genuino? El inciso A nos dice, describe cuán profundo fue el arrepentimiento de David y nos cita Salmos, el capítulo 51, el versículo 1 al 4, el versículo 7 y 10 al 14. Allí nos cuenta cómo primeramente David reconoció su maldad, reconoció su pecado. Nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces aquí podemos ver cómo en primera instancia, en primer lugar, David reconoce su maldad, reconoce su rebelión. El versículo 7, 10 y 11, él pide a Dios que lo limpie, que lo purifique, que lo lave. Él pide a Dios que perdone su maldad. Nos dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Entonces, aquí nos cuenta este salmo cómo David se arrepintió de una manera genuina. ¿Cuán profundo fue el arrepentimiento de David? A su pregunta nos dice a través del canto sagrado, ¿qué llamado abierto nos hace a todos? Y este canto sagrado, este salmo que compuso David, nos hace un llamado a que nosotros también podamos arrepentirnos de todo corazón, que vayamos a Dios en busca de perdón, que con corazón contrito y humillado podamos primeramente reconocer nuestro pecado y pedir perdón por ellos, pedir perdón por nuestras rebeliones. La segunda parte de la nota nos dice, los cánticos que David compuso fueron cantados por todo Israel. Sabía que la confesión de su culpabilidad haría que sus pecados se notaran en otras generaciones. Presenta su caso mostrando en quién confiaba y de quién esperaba el perdón. Vamos a ir a la pregunta B. ¿Qué debemos entender acerca del pecado? Y nos cita Ezequiel 33, el capítulo 33, el versículo 12, 13 y 18, y primera de Juan 3, 4. Lo que debemos entender primeramente es que el pecado es transgresión de la ley, como nos dice Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ezequiel nos dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Entonces, el justo, si se rebelare, su justicia no le librará en aquel día, ¿no? Y si el impío se aparta de su maldad, pide perdón por su pecado no le será estorbo para que él se salve, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos entender del pecado. Debemos entender también, como nos dice la nota, la malignidad del pecado, que el pecado es odioso. Nos dice la segunda parte de la nota. El sincero Hijo de Dios no tomará livianamente ninguno de los requerimientos divinos. Es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado. Aquí podemos ver entonces que el pecado es odioso, encarcela a la persona, la hace infeliz, la degrada. David, cuando cometió pecado, esto trajo consecuencias a su vida. Esas consecuencias fueron que amargaron su vida, fue un mal ejemplo para las demás personas. Tuvo muchas consecuencias nefastas.
Entonces él pide perdón a Dios por su pecado, se arrepiente sinceramente, pero el pecado es odioso, ¿no? Cuando uno comete pecado, esto trae consecuencias nefastas para la persona. Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros, con su gracia y con su ayuda, podamos siempre sentir la necesidad de un arrepentimiento genuino, como nos dice el subtítulo de este día. Que Dios nos bendiga. Amén. Buen día, apreciados hermanos. Una alegría poder saludarles en esta oportunidad. Vamos con la gracia del Señor a estudiar el tópico que lleva por título Para reflexionar. Esto corresponde al jueves 11 de marzo. Tenemos dos consignas junto con los versículos en los cuales vamos a responder. Y nos dice la primera consigna: ¿cómo sabemos que Dios acepta el arrepentimiento? En Salmos capítulo 51, versículo 16 y el versículo 17 nos dice: porque tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. El sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Salmos capítulo 32, versículo 1, versículo 2, versículo 5 al 7, también nos dice: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cantos de liberación me rodearás. Bueno, sabemos que entonces Dios acepta el arrepentimiento. Debemos de tener en cuenta un principio: el hombre no puede arrepentirse por sí mismo. También es un don divino a través del Espíritu Santo. El hombre llega a tener una comprensión de lo que es el pecado cuando contempla la justicia de Cristo, su vida perfecta. El hombre entonces anhela tener esa vida justa, y comprende su pecado y se ve en una situación en donde necesita ayuda. El texto en la experiencia de David nos dice claro: David, el espíritu con el cual él se acercó a Dios fue un espíritu quebrantado. Él vino a Dios con un corazón contrito y humillado. No significa que los sacrificios no eran aceptables a Dios. No podemos nosotros pretender hacer un sacrificio delante de Dios, hacer holocaustos, por decirlo de alguna manera, y bueno, nosotros permanecer acariciando el pecado. Sabemos de que no podemos nosotros engañar a Dios de ninguna manera. Entonces, es la voluntad de Dios, ¿no?, que nosotros podamos vencer el pecado, y por supuesto, Él nos da el poder para vencerlo. Con un espíritu humillado, un corazón contrito, el hombre viene a ofrecer delante de Dios sus sacrificios, entonces estos son aceptados delante de Dios. Es interesante porque el texto de Salmos nos dice: aquel es dichoso a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Recordemos que es a través del sacrificio de Jesús como el hombre nuevamente vuelve a la condición de estado puro, sin pecado. ¿Por qué? Porque existe esta parte donde el Señor obra. Esta transacción, el hombre depone su vida de pecado y Jesús pone su manto de justicia. Entonces, acá tenemos este ejemplo por fe, y después hay una dicha. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ve más culpables, no hay más engaño en nosotros. ¿Por qué? Porque declaré mi pecado, dice David, no encubrí mi culpa. Entonces hay otro punto que es importante: debemos confesar nuestros pecados a Dios con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, tener la certeza de que Él nos perdona. David, después de esto, vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. ¿Cómo puede animarnos el arrepentimiento de David?, nos dice la consigna B.
Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Primera de Juan 1:9 también nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Aquí vemos entonces esta preciosa promesa. ¿Cuál es el paso? Confesar nuestros pecados. ¿Cuál es la promesa? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero dice también para limpiarnos de todo mal. Qué importante. 2 ejemplos nos muestran la nota respecto al caso de David y al caso de Saúl. Aquellos que se arrepienten con un corazón contrito y humillado, y aquellos que no se arrepienten y que por su orgullo y por su rebelión permanecen en un estado de falta de confesión de sus pecados delante de Dios. Entonces, consideremos en el caso de Saúl, las consecuencias de su mal le trajeron la destrucción, tristemente. Pero en el caso de David, él finalmente fue perdonado. Y por la gracia de Dios, esto es para nosotros una preciosa promesa que nos invita también a confiar, a poder apartarnos del pecado. El poder de Dios es una promesa para nosotros. Él va a estar siempre a nuestro lado, cualquiera sea el pecado. Si nosotros venimos humildemente delante de Dios para confesarlo y por su gracia nos apartamos, entonces tendremos la dicha de su perdón. Este es mi deseo en esta reflexión, en el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. Esta semana hemos estudiado cómo hijos de Dios podemos llegar a abandonar a Dios, pero nuevamente llegar a ser hijos de Dios. David llegó a dejar de depender de Dios y esto preparó el camino para su caída. Seducido por el poder y el lujo, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría y así cedió a las tentaciones de Satanás. Otro punto. David codició a una hermosa mujer, pero que era casada, y la trajo para dormir con ella, acostarse, y al saber que estaba embarazada, buscó, mediante artimañas, ocultar su pecado. Pero al no funcionar estas estrategias, entonces añadió al adulterio el asesinato de Urías. Tercer punto. Dios no dejó a David abandonado, sino que buscó tocar su corazón para que se arrepintiera. Para eso envió al profeta Natán para reprenderlo en forma directa y que le mostrara la enormidad de su pecado. Cuarto punto. David se arrepintió sinceramente, pues no dudó en reconocer su pecado y asumir su culpabilidad. Y además dejó por escrito en los Salmos su arrepentimiento para que los demás se instruyeran con su triste historia. Quinto y último punto. La historia de David nos trae a cada uno de nosotros esperanza, pues aunque él cayó en pecados muy viles, Dios tuvo de él misericordia. Nuestro caso no es desesperado si acudimos humildemente a Dios. Cristo nos va a recibir con su amor perdonador.